Así que sobrado. Hemos empezado ya 4:51, van 3 minutos, ya para no tener ningún inconveniente ni nada por el estilo. La clase, chicos, del día de hoy, buenas tardes con todos, un gusto. En un momento al finalizar tomo asistencia, ¿ya? Por favor, para que vayan entrando todos, no se preocupen. La clase del día de hoy es sumamente corta, es sumamente práctica, ya la conocemos de alguna u otra manera porque a todos en algún momento nos ha ocurrido, ¿ok? Lo que hablamos hoy día es disfonía. La disfonía viene a ser una alteración, pero propiamente lo que corresponde a la voz. En- ya hemos conocido en algún momento la terminación, oye, estás afónico, no se te escucha. Ahí ya es otra que es afonía. Pero la disfonía es una alteración, mientras que la afonía es cuando normalmente se le conoce cuando nos quedamos sin voz. ¿Ya? Entonces, ya con 20 de ustedes, que ya son la mitad, empezamos que la disfonía viene a ser esta alteración, pero dentro de cualquiera de estas 4 cualidades que tiene la voz. Por ejemplo, licenciada, ¿cuáles son? La Licenciada, duración. buenas tardes. Buenas tardes, Quiroga. Por ejemplo, tenemos la duración. Cuando hablamos, digamos, una ponencia de 1 hora, 2 horas, existen ponentes que han tenido que hablar 4 horas y se les ha ido la voz o se les ha cortado la voz. La intensidad. La intensidad en este caso va a medirse por la cantidad de energía que uno usa para la voz y por lo tanto el aire. El tono es la modulación. Si es un tono bajo, un tono alto, en el cual simplemente vamos a poder manejar esto de la voz. Y el timbre, la agudeza de la voz. Dentro de esta disfonía tenemos una clasificación que está ocasionada por los órganos, en este caso las cuerdas vocales, y puede ser producida por hasta inflamaciones o bacterias. Dentro de esta orgánica tenemos la inflamación normalmente de los nódulos vocales, que con una endoscopía se observa de esta manera. Vienen a ser lesiones delimitadas, o sea, bien notorias, de pequeño tamaño y normalmente son simétricas. Si pasa en un lado, pasa en el otro lado de las cuerdas. Son frecuentes a la altura de la laringe. Un porcentaje que se presenta estos nódulos, un máximo de 24%. Eso es dentro de la orgánica, ¿eh? Dentro de las funcionales es otra. Tenemos que esta viene a ser mantenida por un trastorno dentro de la fonación. Un- Se puede definir como un mal uso o cuando sobreesforzamos la voz. Eh, ha pasado de por estar gritando en un lugar amplio para que te escuchen tus fuerzas, aumentas tu tono de la voz, tu intensidad, entonces las cuerdas vocales, acá se ve, estamos refiriéndonos a cuerdas vocales, buenas tardes, y por lo tanto estas cuerdas vocales digamos que se agotan, ya que al ser músculos, si los sobreesfuerzas, se llegan a agotar. Las causas que pueden pasar puede suceder porque su vibración de las cuerdas vocales, una mala respiración, el resonador de la voz, ya nosotros sabemos que es resonador de voz, y al articular, al hablar claro. Un mal uso de cualquiera de estas puede ocasionar una disfonía funcional. Bien, entonces, tenemos factores de riesgo que involucran a esta disfonía, a esta alteración. Uno, técnica vocal defectuosa. Hablo mal, hablo bajito, pero quiero que me escuchen. Hablo muy agudo, trato de imitar una voz. Flujo nasal posterior crónico, cuando estoy con demasiado moco interno. El RGE es el reflujo gastroesofágico. Normalmente nosotros lo conocemos como un vómito, pero este de acá ocurre por una
que nosotros no lo buscamos, sino estamos hablando y automáticamente como que quiero vomitar. A ver. Ya. Esteroides. Los esteroides, no se olviden de que afectan al aumento de la masa muscular. Y al nosotros decir que, por ejemplo, a ver, digamos, ¿no? Un personaje, pongamos a La Roca, que ella consumió esteroides para poder adquirir esa masa muscular. No hay que olvidarnos que las cuerdas vocales también son una masa muscular, pero con la función, ¿qué función tienen? ¿Qué función pueden tener las cuerdas vocales? Propiamente Vibrar. vibrar para con el aire generar voz. Y si esta función de estas cuerdas vocales están con esteroides, ¿va a funcionar igual? No. Entonces ya es un factor de riesgo notorio. Y otro factor psicológico, por ejemplo, aquí incluye lo más fácil, que es el temor al hablar o el trastorno de personalidad. Ahorita soy su docente, estoy hablando con mi propia voz, pero por ejemplo, si me dicen, imposte una voz y hable como una niñita, entonces yo puedo decir, factores de riesgo, técnicas de uso vocal. No sé, a ver, hablar como tratar, engrosar la voz. Factores de riesgo, técnicas de uso vocal. Entonces, el nosotros cambiar una personalidad o incluir otra manera de hablar en nuestro día a día, altera, sí, y daña las cuerdas vocales. El abuso vocal, en cambio, cuando gritamos, lloramos de más y tratamos de hablar, aclaramos la garganta cada rato de ese supuestamente aclaramiento de garganta daña las cuerdas vocales o vocalizamos forzadamente. Supercalifragilístico espiralidoso. ¿Quién decía eso? ¿Quién se acuerda? Vamos, no estoy tan vieja. Reina, reina, reina. Shh. Reina. El abuso vocal entra en todas estas características. Gritamos, chillamos, aclaramos la garganta, tratamos de hablar forzadamente, cantamos sin tener la voz del cantante y tratamos de volver nuestra voz aguda y de ahí lastimamos. O cuando estamos al lado de mucho polvo, tragamos tierra sin querer. Entonces, este uso vocal mal dado ocasiona un tono más alto y una intensidad más alta. Miren, recuerden que había 4: duración, tono, intensidad y timbre. El abuso vocal ocasiona que 2 de estas, que es la intensidad y el tono, fallen. Estamos hablando de 2, ya. La fonóponis, este es un extra, ¿ya? Vamos a ponerlo con un asterisco. Este es un extra. Se produce normalmente muy aparte del abuso y un mal uso vocal. Normalmente los profesores, cuando estamos tratando de enseñar y llamamos la atención mucho, hablamos claro o forzamos a hablar claro. En algunos casos, esta fonóponis ya, que normalmente es profesional, ya pasa también a ser una fonóponis infantil, en donde existen niños que hablan muy rápido, una hipercinética, o niños que hablan muy despacito. Tenemos otro tipo que es la disfonía causas psicógenas. Tenemos, ¿quién no ha renegado y se le ha ido la voz de tanto renegar y gritar? A mí un montón de veces, por renegona. ¿A ustedes? A mí también, También, licenciada. También. ¿Y ha raspado o no ha raspado la garganta? sí, licenciada. Sí, Sí. duele. Bien. Normalmente, bueno, lo voy a decir, las mujeres somos más histéricas que los varones y a causa de una neurosis, o sea, un momento de cólera que ocurre normalmente, un cambio brusco dentro de nosotros y gritamos y hasta nos quedamos sin voz.
La disfonía obsesiva, en cambio, es una misma neurosis obsesiva, pero en el que se siente un paciente perseguido, donde me están persiguiendo, ¿qué pasa esto? Entonces me canso de hablar externamente, no solo piensa mi mente, sino lo digo. Y en este caso, esta disfonía es a causa cuando alguien se obsesiona con algo. La neuroasténica, en cambio, se da para personas hipocondríacas. ¿Quién es una persona hipocondríaca? ¿Quién me dice? Señora Elizabeth, ya vi que abrió su micrófono. Sí, tenía una coordinadora que era hipocondríaca. Ella sentía todos los olores, pero no era verdad. Muy bien, entonces, ¿qué viene a ser una persona hipocondríaca? Una persona hipocondríaca es una persona que acepta tener una patología, pero que la escuchó previamente de otro. Sea cual sea, digamos, pasa alguien que tiene SIDA y yo soy hipocondríaca, ay, yo ya tengo el síntoma de SIDA, que es acá. Pasa alguien que está embarazada, uy, ya está embarazada, me está creciendo los pechos, estoy volviéndome panzona, etc. Una persona hipocondríaca encuentra una obsesión, pero no suya propia, sino causa externa. Una disfonía espástica, ya conocemos, un movimiento brusco sin control, pero ¿de qué zona? De la laringe. Así como nos da un calambre en la pierna, nos da un dolor de cabeza, nos da un poco de vértigo, igualmente, así como un calambre en la pierna, ocurre un calambre a la altura o sea, un espasmo a la altura de las cuerdas vocales. Sencilla de diagnosticar. Los signos, entonces, ¿qué se visualiza? Normalmente hay que verificar si las cuerdas vocales están normal, si puede toser y reírse y aclarar la voz, si va a ocurrir varias veces esto, comenzó de un momento a otro. ¿Y qué zona es la dañada? La laringe. Nada del otro mundo. Tenemos ahora estas disfonías, pero por tiempo, ¿ah? No se confundan con los anteriores. Esta disfonía, que es por tiempo, la primera es la aguda, cuando es menos de 3 semanas. Estas menos de 3 semanas solo son a causa de inflamaciones en la laringe, una laringitis aguda o un trauma laringio. Un trauma laringio puede ser cuando, por ejemplo, han sentido que se les ha pasado el arroz, pero a la altura de como para la laringe, y de ahí uno lo tose y fuerza para que salga ese arrocito de su sitio que no es. Y quedan como con la sensación de, uy, ¿por qué se fue por ahí? Esa es una. Y la otra es una disfonía crónica, pero en eso va a cirugía, por eso no las he contado. Las recomendaciones entonces sencillas, nada del otro mundo. Si tengo que hablar para que alguien me escuche, ya no quiero gritar, entonces tengo que evitar un ambiente donde haya mucho ruido. No hablar por encima de nuestras posibilidades. Por ejemplo, ahorita esa es mi voz. Pero si yo quiero hablar más fuerte, puedo engrosarla, puedo aumentar la intensidad. Si yo quiero hablar más bajito, entonces, nuestras posibilidades sabemos medirlas, pero si tengo que hablar y que alguien me escuche de acá a 2 cuadras, voy a gritarle, por ejemplo, cuando pasa el pan en las mañanas. No me van a decir que no lo han hecho. Ha pasado el pan y ustedes, ¡pan! Y el pan ni voltea a verlo, y ustedes, ¡pan, pan, pan, pan! ¿Sí o no? Sí, licenciada. Yo voy correteando detrás del pan, porque el panadero se pasa volando por mi casa. Tercero, disculpen, no fumar, el cigarrillo, el humo daña esta zona muscular porque le llega directo. No es que les diga no, pero no, prefiero que tomen a que fumen. El cigarrillo daña mucho. Hidratación, es una zona mucosa, por lo tanto sí o sí va a necesitar estar hidratada de por ley. Hablar poco, dormir bien, lavarse la boca. Hay muchos que exponían y pasaban por mi lado y ni se habían lavado la boca. Evitar toser con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos toser fuerte? ¿Quién me dice por qué no debemos toser fuerte? Se dañan las cuerdas vocales.
Dañar, ¿a qué se refieren? Bien, Jacobo, ¿por qué? ¿A qué referimos con daño? ¿Se inflaman, licenciada? Exacto, ahí está la palabra. Cuando uno tose, es como que si raspara esa zona. Entonces ocurre netamente una inflamación. Así, directo, sin cambiarlo de nombre. Ocurre una inflamación. En vez de decirlo daño, chicos, ya de frente. Una pregunta, y va a sus 2 puntos sobre su exposición. Exposición estoy diciendo, ¿ah? Díganme, ¿qué terapia debería hacer una persona que tiene una disfonía? Resúmanlo. Quien me dice, levanta la manito y habla. ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Nadita? ¿Ni uno? Carmona. 1, 2, 3. Nada. Pastus. Pero ¿de qué zona, Flores? ¿De qué zonas? Si no me vas a decir así como comer, no, no. ¿Qué zona? Tampoco. La pregunta fue, ¿qué terapia se le podría hacer a una persona con disfonía? Jiménez. Tampoco. Romucho. Tampoco. Aguado. Espinosa. Licenciada, Dime. terapias de afonación en las cuerdas vocales. Afonación. ¿Estás seguro que esa es la palabra? Ah, de terapia, Fonación. sí, de afonación de las cuerdas Ahora vocales. sí. Bien. Lo hubiera complementado con lo que dijo Flores, sobrado, pero ya. Vamos a contar para Flores y para Elías. Flores y Elías Juan. Listo. Ok, muy bien, Anchante. El hablar susurrando habla de respiración, ¿ya, hija? Bien, empezamos con la asistencia, chicos. Hay 35 en asistencia, así que vamos a hacerlo continuo. Aguado, Presente, licenciada. no contestó su pregunta, de ahí no se quejen. Arévalo, nada. Bamberger, Belajonia, Presente, licenciada. Disculpe, es que mi internet está lento. Okis. Belajonia, Bellido, Presente, Miss. bien. Cabrera, Presente, licenciada. Carvalho, Castillo, Presente, licenciada. bien. Castillo, Presente, Miss. Castro, Presente, licenciada. Cayo, Cornejo, Presente, licenciada. Elías, Presente, licenciada. Espinosa, Presente, licenciada. Flores, Presente, licenciada. García, bien. Presente, licenciada. Gavilán, Presente, licenciada. Jacobo, Jiménez, Presente, licenciada. ok, Jiménez. Presente, licenciada. ¿Y esa voz qué pasó? ¿Quién se murió? Nadie. Mi internet también se me está entrecortando, licenciada. No, se te escucha bien, o sea, se te escucha corrido, pero la voz, ¿qué pasó? No, nada, todo bien. No habrás peleado con el novio, ¿no? Lurita,
Presente, Miss. Manco, Presente, licenciada. Marcatinco, Presente, licenciada. bien, Mayuri, Presente, licenciada. Mozombite, ya no está. Untiveros, justificado, Untiveros. Ananco, Presente, licenciada. Buenas tardes. ¿cómo estás? Anchante, Presente, licenciada. hola hija. Brenis, Carmona, Presente, licenciada. Presente, licenciada. ok. Galvez, Jerónimo, Presente, Miss. ok. Jerónimo, no está. Guillén, Herrera, Presente, licenciada. Pacheco, Presente, licenciada. Pastús, Presente, licenciada. Pineda, Licenciada Pineda me dijo que por favor le dijera que no se iba a poder conectar, su internet estaba fallando. ok. Quintanilla, Quinto, Quiroga, Ramírez, Presente, Miss. ok. Romucho, Salinas, Licenciada, Salinas ha viajado y en el lugar que está no agarra la señal. Dijo que la considerara, por favor. sí, algo me comentó. Silva, Soto, gracias hija. Presente, licenciada. Bien, Soto, no está. Torres, Uribe, Presente, licenciada. bien. Uribe, Yaye, Presente, licenciada. Buenas tardes. Presente, licenciada. Buenas tardes. bien chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, la clase es corta. Licenciada, a mí no me ha llamado. Ya dije Quinto, Quiroga, Ramírez. No he escuchado mi apellido, licenciada. Pero sí lo mencioné. Listo, no hay Es problema. que es el internet, licenciada. El internet. Licenciada, Es cosa del siglo. Dime. licenciada, ay, perdón. La compañera Cayo, ayer que hemos estado haciendo un trabajo, le dieron una mala noticia, falleció un familiar y por eso, me parece que por eso no ha asistido hoy día a la clase, solamente le estoy comunicando. Listo, dile por si acaso que está justificada con hoy, ¿ya? Que no se preocupe. Ya. Le avisas. Ya, gracias, Gracias, licenciada. te lo encargo a ti. Ya, Listo, yo le diré. gracias. Buenas tardes entonces, buen fin de semana, hagan sus tareas, que yo también tengo que ponerme a hacer tareas. Chaucito. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.